¡Yay! Lo logramos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Roquito. Qué emoción verte. ¿Dónde andas? ¿En tu nueva casa? No, en tu casa de siempre. No, estoy en mi nueva casa, pero justo acabo de terminar de acomodarla. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Parece tu casa de siempre. Qué emoción tener otra vez un espacio y sentirte cómoda donde estás. Me encanta. Hogarcito, sí, es delicioso. Siento que para mí que soy cáncer es lo más clave, como tener la casa organizada. Totalmente de acuerdo. Y más en este momento que ha habido como tanto movimiento para todos actualmente, ¿o no? ¿Cómo lo has sentido tú? A mí este eclipse me pegó bastante bien, la verdad es que siento que es el tema de los eclipses. Cuando tú has hecho como tu trabajo interno, el eclipse viene y como que potencializa eso que habías venido haciendo, pero si había algo que no estaba, o sea, que todavía no estaba listo, lo saca de transparencia y entonces ahí es donde se revuelca. Pero en mi caso, como que todo esto de los movimientos y todo, yo vengo de 3 meses de mucho movimiento, entonces ahorita siento que el eclipse me dio luz, fue como, sí, se acabó. Estabilidad un poco también, ¿o no? Sí, para mí sí. Bueno, qué dicha, me alegro y me encanta verte, qué emoción poderte tener acá. Mil gracias por aceptar nuestra invitación de hoy. La verdad es que muchas personas nos habían estado preguntando y gracias a las personas que se van conectando y a todos los que van a ver esto más adelante, nos habían estado preguntando mucho, Pérez, acerca de la música como herramienta para poder ayudar en nuestro bienestar, cómo podemos utilizar la música para sanar. Entonces, bueno, pues yo antes que nada y antes de empezar con nuestro tema del día, quiero agradecerte por compartirnos todo tu conocimiento, de pronto presentarte a las personas que tal vez no te han visto aún, no te conocen. Yo siempre les había estado hablando que hoy vamos a tener o este mes íbamos a estar trabajando estos lives especiales con una persona, mejor dicho, no solo que cumple con todo el perfil en cuanto a hablar de este tema, porque sé que toda tu vida pues has estado inmersa en el tema de la música, que ahora trabajas todo este tema también, además muy fuerte de el amor propio, de poder ayudarnos y a trabajar en nuestro bienestar, a fortalecerlo y además herramientas como meditación, bueno, muchas otras, que sé que muchas personas lo vieron en uno de nuestros episodios del podcast de cómo hackear tu mente cuando te abriste a nosotros contando toda tu experiencia y esa historia imposible posible, pero a mí sí me encantaría que nos contaras un poquito más, Caro, de, pues, de por qué este tema para ti, por qué crees que es algo pertinente para hablar en tu vida de cómo la música nos ayuda para sanar y cómo la podemos utilizar como herramienta dentro de nuestro bienestar. Pues gracias por la invitación aquí al podcast, a todo lo que haces, en verdad siempre es súper lindo saber que seguimos conectadas de este lado, en este lado también. Para quienes están viendo esto por primera vez, yo soy Carolina Pérez, soy coach espiritual, ontológica y cantante espiritual. Y acompaño espacios de sanación a través del sonido y del coaching. ¿Y por qué la música nos sana? Eh, Mil y un razones, pero cómo no, más bien, sería como la primera, ¿no? Como la música no. Y antes de meternos con la parte como científica y sonora de cómo específicamente eso ocurre, eh, es ponernos a pensar un poquito cómo la música nos ha acompañado en distintas formas de nuestra vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que la música, cierta música que yo escuchaba, como que era súper catártica para mí, para entonces conectar con ciertas emociones, o con mi rebeldía, o con mi enojo, ¿no? Y cuando descubrí el feminismo, también como el sonido de una u otra forma nos va acompañando. Y, y de esa forma nos ayuda a conectar con emociones y solo por eso nos sana. Ahora, si nos vamos como a un poco más profundo, todo lo que nosotros vemos en este momento, este mueble caro, el celular, todo tiene una vibración. Lo que es más sólido tiene una vibración más lenta, un campo energético mucho más lento, una vibración. Sus partículas vibran más despacio, por eso lo podemos ver, tocar, pero absolutamente todo tiene una energía y todo tiene una vibración. Los colores, las formas, los materiales, el sonido, las emociones, los pensamientos. Absolutamente cada una de estas cosas tiene un campo vibratorio.
Entonces, cuando eso que te dicen como, ay, vamos a vibrar alto o estoy vibrando bajito, es un conjunto de cosas que están ocurriendo energéticamente que tienen que ver con las emociones. Hay emociones de vibración densa, emociones de vibración alta. Hay pensamientos de vibración densa, pensamientos de vibración alta. Entonces, el sonido como tal también es vibración. También tiene como ondas, frecuencias que cuando vienen y se acercan a nuestro campo, tienen la capacidad de transformar nuestro propio campo a través del sonido. Esto ocurre físicamente por una teoría física que se llama la teoría del arrastre. Y eso lo que hace es que cuando las partículas están chocando, cuando no son compatibles unas con las otras, empiezan a chocar. Y en ese choque lo que ocurre es que una termina arrastrando a la otra hasta que se fusionan en un elemento nuevo, ¿no? Está A, B, chocan y de repente forman un C en el que están en sintonía. Eso, Claro. a mí, cuando yo lo aprendí la primera vez, me acuerdo perfecto de estar en el salón de química aprendiendo esto mismo. Ahora, pero en la parte de sonido y de química y cómo eso es relevante, pues si yo estoy vibrando A y este sonido tiene una alta vibración, ¿no? Estos instrumentos, por ejemplo, de alta vibración o de música sanadora como los cuencos o el armonio, las flautas, todo lo que ocurre, todos los instrumentos de la India, de la música medicina. Cada uno de estos instrumentos, sus sonidos tienen propiedades energéticas de vibración. Si yo estoy vibrando en A y ese sonido tiene una vibración B, mis partículas y sus partículas van a chocar hasta que uno termina arrastrando a la otra y casi siempre ese es el sonido el que nos arrastra y nos hace meter en un campo sonoro diferente. Por eso es que la música tiene la capacidad de movernos de lugar. Es Imagínate como cuando tú entras a una fiesta de música electrónica, el ambiente electrónica es muy distinto al del ambiente del perreo, ¿no? Y cuando entras como a un escenario, estás en un festival y entras en el escenario de rock, el rock puede como, tiene su vibración y como que te hace sentir de distintas formas, ¿no? Es por teoría del arrastre. Entonces, igual, estos sonidos como sanadores, estos sonidos de música medicina, lo que hacen es que entran a un campo en el que además estamos susceptibles a escucharlo, a recibirlo, y en ese momento nos podemos dejar neutralizar con ese sonido. Y no solamente la música, también es el sonido de nuestra propia voz cuando nosotros cantamos y estamos resonando internamente nuestro instrumento. Creas tú que cantas lindo o cantas feo, cuando nosotros estamos resonando internamente, eso altera nuestra vibración interna y puede cambiar el estado interno de lo que yo estoy sintiendo, viviendo, puede mover las emociones que están ahí atrapadas, entonces me dan ganas de llorar, o por lo contrario, me hacen sentir mucho más alegre, que no había conectado con esa alegría, o exponencian lo que ya estaba como ahí adentro. Entonces, teóricamente, esa es la forma como el sonido y la voz tienen la capacidad de sanarnos o cambiar mi estado energético. Claro, a mí esto me genera un montón de preguntas y yo sé que lo vamos a ver también más a profundidad a lo largo pues de este mes, de esta serie de 3 lives que vamos a tener, que arranca hoy y sigue nuestros siguientes 2 lunes. Entonces sé que esto, mejor dicho, y sé que además de eso, pues obviamente esto es hasta ahora como que la puntita del iceberg, ¿no? O sea, es nada dentro de todo lo que hay detrás de este tema. Pero a mí sí me gustaría preguntarte, cuando tú hablas de esa música interna, que tenemos cada uno de nosotros. Eh, Puntualmente se refiere a esto que nos estás hablando como de las vibraciones en el momento en el que estamos como cada uno de nosotros en ese, porque supongo que además, claro, debe ir cambiando un montón, ¿no? Cuando tú dices como esta teoría del arrastre, a mí automáticamente mi cabeza se va a esta imagen como donde es como esos péndulos, ¿no? Que empieza uno detrás del otro y al final empiezan todos como Es tal cual eso. al mismo son. Ok, pero cuando empiezas a hablar de la música interna que tiene cada uno en ese preciso momento, como que se me dan un montón, mi cabeza se da un montón de sonidos como, bueno, eh, a la sangre, ¿no? Que tenemos dentro todo el tiempo, como el pulso, eh, a diferentes sonidos automáticamente, pero supongo que tiene que ver mucho más profundo como a estas vibraciones. Ayer justo estaba viendo incluso que ya hay dispositivos que no solo te miden como tu nivel de estrés, de sueño y demás, sino que además mandan ciertas vibraciones para que puedas mantenerte más en Mm. calma, que es todo este tema de ondas electromagnéticas, me imagino. ¿A ese tipo de música te refieres o qué te refieres cuando hablas de que cada uno de nosotros tiene también esa música interna?
Pues más allá de que cada uno de nosotros tenga una música interna, es cada uno de nosotros está vibrando, tiene una vibración, Ya, tiene un campo energético en el que todos vibramos. Entonces, si yo estoy vibrando en este punto A, ese sonido que también es vibración, lo que hace es que causa una energía, también una vibración diferente, y por arrastre tiene la capacidad de moverte de un lado hacia otro. Pero como tú dices, absolutamente todo vibra. Todo, más allá de que todo suena, también todo vibra, entonces todo tiene una energía distinta y todos los sonidos también tienen distintos, como distintas energías que nos pueden hacer sentir de una forma u otra forma. Pero digamos que la música interna vendría siendo nuestra propia voz. Esa ya. es como cuando tú estás hablando, cuando tú estás sonando, cantando, ese instrumento que tenemos todos como integrado, ese instrumento es el que más tiene la capacidad de sanarte, pero también es el instrumento uno de los instrumentos que más tiene la capacidad de enfermarte. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vamos creciendo y vamos teniendo como estas creencias inconscientes de que me tengo que callar porque no vaya a ser que diga algo para no, pues como para no molestar a los demás, o como para no equivocarme, o para tener mucho cuidado con qué digo, cómo digo, qué pienso, para encajar, ¿no? Todas esas cosas que yo me voy guardando, todas esas emociones que yo me voy guardando que no estoy diciendo, todos esos límites que no pongo, todos esos sueños que no digo por miedo a que los juzguen, todo eso que yo me voy guardando se va haciendo como, se va como, sí, pues como guardando energéticamente y entonces después, al no ser expresado, eso es lo que tiene la capacidad de enfermarnos. Cuando nosotros nos damos permiso de expresar con nuestra voz, expresar nuestro sonido y expresar nuestra verdad, estamos en sintonía y en esa sintonía como que fluye mucho más el flujo de energía es constante. Mientras si yo me voy tragando lo que quiere salir, me voy tragando lo que quiere salir, eso se empieza a manifestar de otras formas eh, como energía enferma, digámoslo así, estancada en otras partes de tu cuerpo, que se empieza a manifestar con dolores, con enfermedades, con migrañas, con el dolor de espalda, con el dolor de garganta, la gripa que no se va, me explico, como todas esas cosas que yo me empiezo a guardar, que no digo, que no expreso, tienen más el poder de enfermarnos también, así como tiene el poder de sanarnos a expresar, también tiene el poder de enfermarnos el no expresar, lo cual está Qué heavy. fuerte eso y claro, y qué cierto es, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de musicoterapia o música para sanar, a mí yo automáticamente pienso en los sonidos, ¿no? En la música, en cuando a veces tú pones una canción y por lo menos a mí me mueve todas las fibras y lo que tú dices, Mm, ahí sí salen un montón de emociones o me dan ganas de bailar o me dan ganas de llorar o a veces siendo inconscientes, igual la música está ahí, como que no nos damos cuenta, pero hace toda la diferencia cuando tienes una música tranquila y todo está como en calma o cuando estás como súper, tienes la música muy acelerada y eso hace que tú también estés a mil, ¿no? Pero cuando hablas de esta, como de esa música interna, de también ese poder, tanto de sanar como de enfermarte, de escucharte a ti mismo, de poder hablar, de poder sacar, como que se lleva va a otro espectro totalmente diferente y muchísimo más amplio, pero creo que tiene mucho más que ver con esto como herramienta y cómo lo utilizamos para ser conscientes de, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo lo que hablamos acá de poder generar esa conciencia plena y utilizar todo este tipo de herramientas en pro de tu bienestar. Porque a veces ese tipo de cosas, pues sí, pasan y lo que tú dices, todo vibra, todo es música, pero lo hacemos de manera muy inconsciente. Qué diferente es cuando utilizamos esto en pro y para ayudarnos, para sanarnos, para utilizar la voz sobre todo, ¿no? Me imagino que mm, esto tiene mucho que ver con todo el tema de música como tal. ¿Cómo estuvo mm. esto? Sí, dice mi maestra de justo como de sanación con la voz, que el sonido solo tiene su magia, pero el sonido con intención es lo que tiene la capacidad de transformar el campo energético o el otro o a mí misma, ¿no? Porque con la voz no solamente me sano a mí, también tengo la capacidad de sanar a otros. Pero no es suficiente simplemente con el sonido, con hablar, ¿no? Este ejemplo es, por ejemplo, como, no sé si, justo ahorita estaba en una sesión con un coach de indoor cycling, no sé si alguna vez has ido como a estas clases de Sí, indoor cycling, entonces, ¿no? Y así como hay muy buenos coaches, hay otros que yo como usuaria he estado
en la bicicleta que digo, ¿qué está diciendo esta persona? ¿No? Como, encuentra tu luz y dalo todo y todo va a estar bien y todo pasa por algo. Pero pues una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que están transmitiendo, ¿no? Una cosa es lo que yo estoy escuchando de ahí y otra cosa muy distinta es lo que verdaderamente se está energéticamente transmitiendo como una señal de radio. Entonces, el sonido como tal es sonido. El sonido más la intención correcta tiene la capacidad de transformarnos. Entonces, de esa misma forma, con lo que tú estás diciendo de sí crear una conciencia, incluso ahorita como en este tema que es tan actual, ¿no? ¿Qué estoy poniendo yo allá afuera en el mundo a través de mi intención y a través de mis palabras? ¿No? Ayer justo yo les decía en el kirtan que está pues como en estas ceremonias de mantras que yo hago por las noches, los domingos, les decía, con tanto ruido que hay en el mundo ahorita y con tanto que está pasando ahorita y tantas guerras y tantos desacuerdos y todo el mundo queriendo tener razones, ¿cuál es mi intención dentro de lo que estoy compartiendo? ¿Cuál es mi intención de cuidar al mundo y a través de mi sonido, de mis palabras, poder crear ahí sí un cambio? ¿No? Porque tú puedes decir misa, pero si tu intención es otra, esa otra es la que se va a transmitir. Entonces, el sonido más intención tiene la capacidad de cambiarnos. Esa es como la regla, es la formulita. La formulita, el sonido solo, pues sí. Por eso también en un sound healing, cuando tú estás ahí, tú estás con una intención de ir a sanar a través con el sonido, porque pues es una clase de sound healing, ¿no? Tu intención, la intención de la maestra, la intención del instrumento es justamente sanar a través del sonido. Pero ese factor intención es algo que se nos cuela a veces dentro de lo que estamos queriendo hacer, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sido en la clase de indoor cycling o en la clase de meditación, gente que está diciendo las cosas correctas, pero no está transmitiendo lo que verdaderamente hace conectar? ¿Hace sentido? Entonces Sí, creo que eso es la mucho. clave. Esto me lleva a pensar, Caro, también como en el lenguaje corporal. Todo esto que tú nos estás mencionando, que todo vibra, que todo tiene como estas ciertas frecuencias y este tema de intención, muchas veces decimos una cosa o estamos sintiendo otras y a veces, no sé si te ha pasado, pero es como que tu cuerpo per se habla por ti. O sea, a veces ni siquiera está ese sonido, sino que yo puedo decir sí, me parece súper chévere, pero o sea, mi lenguaje corporal, mi cara, dice algo totalmente diferente y eso al final está comunicando también, ¿no? Esto que tiene que ver con esto que estamos hablando y ese poder de la música para sanar, tiene que ver como con el tema de conciencia, tiene que ver con el tema de que eso también puede enfermar también, Mm. como es tú este tema pues de ese lenguaje corporal también, ¿no? Y Como de que te lo esa puedo y de explicar. esa liberación de alguna forma. Sé que tú también haces muchas ceremonias y todo este tema como de baile, cómo Mm. funciona esto del cuerpo. Te lo voy a explicar por de dos formas. La primera es, erróneamente aprendimos que la voz solamente está en la garganta, pero nuestro instrumento es nuestro cuerpo entero. Así como una Ok, guitarra tiene cuerdas, clavijas, un brazo, ¿no? Un material, todas estas cositas que están puestas ahí por una razón para que el sonido se genere. Nosotros estamos compuestos de lo mismo. Nuestra postura, nuestro estado anímico, nuestro estado de descanso, nuestros hábitos, son nuestras clavijas y nuestro instrumento. Pero estamos tan desconectados de ese lenguaje de lo que el cuerpo nos está diciendo que no nos damos cuenta cómo influye en esa afinación del sonido, eso que tú llamas como el lenguaje corporal. Si yo estoy ok, completamente desconectada y no tengo idea cómo funciona este instrumento, cómo habla, cómo se mueve, qué quiere decirme, qué hace, pues la voz va a decir una cosa y el instrumento también va a decir otro, como cuando una guitarra tiene una cuerda desafinada, tienes que saber cuál es la cuerda que está desafinada para poder volverla a poner como en consonancia, ¿no? Eso por el lado como instrumental, por ponerlo así. Pero si lo vemos desde el lado del coaching, el, desde el coaching ontológico, nosotros tenemos tres cuerpos, somos tres cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Desde hace ok, muchísimos años, siglos, o sea, se empezó a glorificar el saber, el cuerpo mental, qué tanta información tengo, que lo más importante es lo que yo sé, ¿no? La información, las creencias, el de aquí. Y entonces al estar tan glorificado todo esto y la información, como que empezamos
empezamos a pasar a un tercer plano, a una cosa que no es tan importante, al cuerpo físico y al cuerpo emocional. Sin embargo, son un triángulo en el que cada parte tiene el mismo porcentaje, un 33.33%, 333, ¿no? Ok. Entonces, si yo estoy nada más viendo mi mundo mental y no estoy viendo ni el cuerpo emocional ni el cuerpo físico, estoy completamente neglecting, como ignorando mi 66% de cómo funciona. Entonces, por más que la cabeza esté muy clara de que yo me amo, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo que yo siempre pongo, como a las mujeres que llegan como a consulta conmigo. Es como, es que yo ya sé que valgo mucho, yo ya sé que tengo que amar a mi cuerpo, yo ya sé que me veo al espejo y tengo que amar a mi cuerpo y que está todo bien. Una cosa es lo que estás viendo de la mente y otra cosa es lo que el cuerpo físico está sosteniendo y lo que el cuerpo emocional está sosteniendo. Y ahí es donde se empieza a crear esa conciencia, cuando te das cuenta que sí es importante, pero no es todo. Entender no es solamente todo. Hay que sanar al cuerpo, hay que entender ese lenguaje del cuerpo, hay que meterse a habitar ese cuerpo como es, o sea, literal, a estar en él sin quererlo cambiar. Y a raíz de ese proceso, conectar con el mundo emocional para que entonces ese lenguaje corporal no vaya por otro lado, ¿me explico? Sino que sea integrado con lo que yo pienso, siento y sostengo. Entonces ahí es donde se da una coherencia nueva y donde vive el cambio de verdad. El cambio de verdad no es nada más entender cosas de acá, es bajarlo al cuerpo, Sí, por dos, y esto ¿no? me lleva otra vez a pensar como por donde empezamos, ¿no? Que al final es esta teoría de arrastre y esta misma imagen como de cuando estás diciendo una cosa, estás pensando otra y estás sintiendo otra, pues hay un montón de incoherencia y está todo esto como por todos lados, ¿no? Esta típica bolita como por un lado y por el otro. Y hasta que no logras esa coherencia y que no van todos como para el mismo lado, pues al final vuelve a lo mismo de cómo la música tiene esa capacidad y cómo la podemos utilizar para sanar como musicoterapia o lo que tú nos explicabas de que tiene ese mismo poder pues para enfermarnos. Claro, Ujú. O sea, creo que lo wow, primero es darse cuenta de la disonancia, ¿no? O sea, el ejemplo de las bolitas, hay un punto en el que tú te estás dando cuenta que las bolitas están chocando todas con todas y que está siendo muy caótico. Cuando nosotros solamente estamos pensando en arreglarlo, en arreglar la mente, en arreglar una de las bolitas, una sola de las bolitas, no le estamos dando el proceso de ver qué ocurre con todas las demás y darle el lugar a cada una para que entonces encuentren su camino. Creo que en el camino de sanar, encontrarte con tu cuerpo, encontrarte con tu mundo emocional, es un proceso de conocerte, es un proceso de habitarte, de que las cosas te duelan, te alegren, y ese es un proceso que no todo el mundo está dispuesto a atravesar de forma incómoda, porque es incómoda. Es mucho más fácil simplemente entender las cosas que vivirlas en carne, como encarnar tu nueva realidad. Es bien incómodo el cambio. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues simplemente, pues primero, ¿qué tanto estás en contacto con tu cuerpo? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto conoces sus dolencias? No solamente las cosas lindas, sus dolencias, sus dolores, como sus, su lenguaje, cómo se comunica contigo. Eh, y a partir de eso, comenzar a integrarlo a nuestra vida, por cómo a través del sonido y cómo a través del baile. El baile, por ejemplo, es una herramienta supremamente a la mano. O sea, yo siempre he dicho que si tienes dos pies y puedes caminar, puedes bailar. Si tú tienes una voz y puedes hablar, puedes cantar. Y ambas herramientas están en ti. Para conocer a tu voz, para integrar a tu voz, para dejar de criticarla, para empezar a expresar hacia afuera, requieres tú practicar contigo. Canta, haz sonidos, experimenta, grábate voice notes, escúchalos hasta que estés un poco más como integrada en ese sonido de ti misma que es súper único. Y para sanar con el cuerpo, baila, muévete, haz actividades como yoga, como la danza terapia, ¿no? Como conócete en distintos espacios corporales para que en esos espacios corporales puedas como ver, ¿no? Imagínate que es como datear. Cuando estás dateando a alguien, conociendo a alguien, pues necesitas conocer a esa persona en distintos ámbitos, ¿no? No es lo mismo conocer a una persona cuando está ultra borracha a cuando están en una clase de yoga o en un parque haciendo un picnic, ¿no? Como que se tiene que conocer a esa persona en distintos estados y lo mismo es la relación que nosotros cultivamos con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Conocerla en distintos espacios para entonces poder integrar esa experiencia y darle su lugar y así es como las bolitas empiezan como a
bailar todas en el mismo son y no chocando unas con otras, porque si no el cuerpo quiere ir para su lado, la mente para el otro, la emoción para el otro, todo el mundo quiere jalar y ahí es donde están, en el choque. ¿Sí hace Wow, pues sentido? qué lindo, totalmente de acuerdo. Sí, para mí es como, o sea, es algo, es muy loco porque es algo que está ahí todo el tiempo, pero cuando lo llevas a este plano consciente es como que, boom, hace toda la diferencia, ¿no? Lo que tú dices, salir un poco de la mente y bueno, como en verdad esto puede tener esa coherencia. Yo quiero agradecerte completamente por esta información que hemos tenido el día de hoy. Quiero contarle a las personas que nos están viendo, quiero contarle a las personas que van a ver esto más adelante, que esto se pone aún mejor. La idea es que tenemos 3 lives en donde vamos a tener este mismo espacio con Caro, que ya saben es pues experta en este tema, que tiene mucha información para contarnos. Hoy la idea era hablar un poco de qué es esto de música para sanar, por qué es que a ustedes les interesaba este tema, porque fue que nos lo pidieron, que tiene que ver la musicoterapia en nuestra vida o cómo puede ayudar para fortalecer ese bienestar. En el siguiente, que es el próximo lunes, a esta misma hora, vamos a estar hablando de, bueno, ok, esto, ¿cuál es ese impacto en nuestras emociones? Que hoy ya lo empezamos a hablar un poco más, pero de estas emociones principales, ¿cómo realmente lo podemos utilizar? ¿No? Algunas recomendaciones en donde ya esto como lo llevamos un poco más a la realidad y aterrizarlo. Y ya en el último, pues lo vamos a ver aún más, en donde ya vamos a ver de pronto algunos ejercicios, en donde vamos a ver tal vez un paso más allá de cómo utilizar esto en nuestra vida diaria. Así que mil gracias, Caro, por toda esta información, a todas las personas que nos están acompañando acá en este momento, a los que pidieron este tema tan interesante para que le demos un poco de mayor visibilidad, porque es demasiado potente y demasiado útil utilizarlo en nuestra vida diaria de manera consciente, porque al final está ahí en todo momento, casi que incluso de que antes de nacer ya venía con nosotros. Así que muchísimas gracias. No sé si hay algo más que tú quieras decir antes de cerrar este espacio de hoy. Agradecerte a ti, agradecer a las personas que se conectaron, que estuvieron ahí comentando. Si les fue de valor, pues nada, búsquenme, busquen a Manu, compartan el live, el video y pues nada, nos vemos aquí la otra semana. Buenísimo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao. Bye.